Hola, muy buenos días a todos, tardes aquí en España. Mi nombre es Laura González, soy guía de Más Europa y antes de nada quiero enviarles un saludo muy especial a todos aquellos amigos que nos están viendo al otro lado del océano. Gracias en mayúsculas por estar ahí, por acompañarnos. Es todo un placer para mí poder participar en esta nueva ronda de presentaciones que organiza Más Europa. En primer lugar, porque después de más de un año sin poder trabajar se les echa mucho, pero que mucho de menos. Y en segundo lugar, porque es una excelente idea para que nos conozcan, para que nos pongan cara, tanto a mí como al resto de compañeros que vamos a participar en esta iniciativa. Por otro lado, también es cierto que es una gran responsabilidad presentar una ciudad como es Londres. Para mí es una de las más abrumadoras que existen en todos los aspectos, lo que significa que ni el discurso ni las imágenes no van nunca a poder sustituir el pasear por sus calles, ver sus monumentos, su colorido, su tradición, su vanguardia, su música. Todo en Londres son estímulos. Es una de esas ciudades que gusta a casi cualquier persona. Por eso está llena de etnias, de culturas y nacionalidades diferentes, porque desde hace siglos todos llegan a Londres, pero es que no solo llegan, además se quedan. Y por eso es la más grande y cosmopolita de todas las ciudades que visitamos en nuestros circuitos. Por eso se hablan más de 200 lenguas y por eso es uno de los mayores centros financieros que tenemos en el planeta. Con esta presentación les quiero acercar en la medida de lo posible, humildemente, a una ciudad que seguro que todos echamos de menos. Caminaremos juntos, vamos a hacer turismo virtual por sus más de 2000 años de historia para entender el por qué hoy es una de las ciudades más visitadas e interesantes del mundo, centro cultural y de entretenimiento de primer orden. Marcaré los periodos históricos y hechos más relevantes y conoceremos además de primera mano a los personajes más importantes que ha tenido la ciudad y el país a lo largo de los tiempos, porque Londres no es otra cosa que el resultado de los hombres y de las mujeres que la han esculpido, al menos eso es lo que se suele decir. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar ya juntos este viaje virtual al que espero que todos me acompañen. ¿De acuerdo? Pues bien, comencemos. ¿Dónde nos vamos geográficamente? Pues geográficamente nos vamos a este lugar, al archipiélago de las Islas Británicas. ¿Qué partes la componen? Pues las islas que ven ahí en pantalla. Por un lado vemos la más pequeña, la República de Irlanda, aquí le ponemos su banderita, y la que tenemos a derecha, un poquito más grande, que es Gran Bretaña. Ambas configuran el Reino Unido, que es un país soberano con 4 zonas que tienen personalidad e historia propias: Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. La capital de todo este reino, aquí la tenemos, Londres, donde nosotros nos dirigimos. Una curiosidad interesante, si conocen, como todo el mundo conocemos, esta bandera bonita de Reino Unido, es la unión de las diferentes banderas que tenemos aquí. Miren, esta es la bandera de Inglaterra, que es la bandera que está dedicada a San Jorge. Si la sumamos con esta otra, es la bandera de San Andrés, que es la bandera que pertenece al santo predilecto de Escocia. Y, por último, si la sumamos a la bandera de San Patricio, que es el santo predilecto, el santo patrono de Irlanda, pues todas nos van a dar lugar aquí, a esta que ven, a la Union Jack o Union Flag. ¿Por qué se la conoce así popularmente? Union Jack. Pues verán, está aludiendo al Jack Mast, el mástil de las naves de guerra, cuando el estandarte está ondeando en proa en señal de ataque, los buques de guerra. Estarán de acuerdo conmigo que es una de las banderas más reconocibles, más representadas, buscadas en cualquier tipo de merchandising, artículos. Es muy popular, ¿verdad? Ahora bien, todos sabemos que los ingleses siempre han sido un poquito diferentes, distintos, especiales. Quizás la insularidad marque ya su diferencia. El hecho de ser isleños ha marcado su devenir histórico, tanto que de hecho ya no pertenecen a esta bandera, ya no pertenecen al consorcio de naciones que configuran la Unión Europea. Ahora ya somos 27 tras su salida. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Pues lo que ocurrió fue que este señor que tenemos aquí, seguro lo reconocen, es el ex primer ministro David Cameron, que era un hombre muy querido. En 2016 decidió hacer un referéndum preguntando a sus ciudadanos si se querían seguir perteneciendo a la Unión Europea. Él pensaba que dirían que sí, pero calculó muy mal, porque muchos no fueron a votar. Y de los que sí fueron, el 51% dijo que no, provocando el famoso Brexit. Que ha tardado casi 4 años en llevarse a cabo, con mucha bronca, muchas manifestaciones en contra, cabezas de primeros ministros que ya no tenemos, como el propio David Cameron o la que ven en pantalla, a Theresa May, y también con mucho show, mucho espectáculo, el que nos ha regalado este señor que ven aquí,
Boris Johnson, exalcalde de Londres, y el actual primer ministro. El espectáculo que nos ha dado y que nos va a seguir dando, porque estarán de acuerdo conmigo que es un hombre bastante particular, ¿verdad? Como digo, especiales y únicos en todo, tienen su propia moneda diferente a la del euro, nunca tuvieron el euro, ellos siempre se mantuvieron fuertes con su libra esterlina, de hecho es una de las divisas más fuertes que tenemos aquí en Europa. También tienen una iglesia cristiana diferente a la católica de Roma, es decir, la iglesia de Inglaterra. Su papa no es Francisco, es Isabel II, y la mano derecha de los monarcas ingleses desde el siglo XVI siempre ha sido este señor que ven en la imagen de abajo, el que ocupa ese cargo, que es el arzobispo de Canterbury. Otra cosita que les hace diferentes es que manejan por la izquierda en lugar de manejar por la derecha. Por cierto, esto ocurre porque antiguamente en todo el mundo se manejaba por la izquierda, porque cuando el cochero llevaba el coche de caballos, para fustigar al caballo lo hacía siempre con la mano derecha. Y si había personas que caminaban por ese lado, el látigo podía lastimarlas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega Napoleón Bonaparte en su conquista europea, él era zurdo y cambió el sentido de la circulación. Y en todos los países que él iba conquistando empezaron asimismo a circular por la derecha, menos en Inglaterra, que nunca lo conquistó, y en otros 55 países a día de hoy. La mayoría fueron colonias británicas y las que no lo eran, pues adoptaron esta manera de conducir pues por la cercanía a las mismas, por así decirlo. Pues bien, miren, señores, cada vez que llegamos a una ciudad para hacer turismo, pues vamos a necesitar dos cosas fundamentales. En primer lugar, nuestro guía de Más Europa. Y en segundo lugar, pues necesitaremos el apoyo de los mapas cuando tenemos nuestro tiempito libre, que también lo tenemos, ¿verdad? Aquí he tomado una recopilación de mapas de Londres. Resulta abrumador ya solo enfrentarnos a una ciudad de este tamaño. Para mí, desde luego, que lo he seguido muchas veces y sigue siendo abrumador el tamaño que tiene Londres. Ven el mapa completo de la ciudad abajo a la izquierda, ese que es colorcito más oscuro. ¿Lo ven, verdad? Claro. Bien, los otros son mapas que recopilan el transporte público de Londres, es decir, sus líneas de autobuses de 2 pisos, que a todos nos gustan, su metropolitano, que es uno de los más grandes de Europa y que conecta perfectísimamente bien a toda la ciudad. Es decir, lo menos que tenemos, que debemos tener a la ciudad es miedo a la hora de movernos, porque cuenta con un transporte público que nos facilita todo. La contrapartida es que es un poquito caro, porque es transporte público, entre comillas. Se privatizó en época de Margaret Thatcher, ¿se recuerdan? La dama de hierro. Y por eso, a día de hoy, el boleto sencillo va a costar la friolera de, al cambio, más o menos, unos 8 euritos. No obstante, eso sí que es cierto, la facilidad que tenemos en el caso de que cualquier circuito empiece en Londres o pase por Londres es indiferente en qué parte de la ciudad se encuentre el hotel que vamos a usar con Más Europa, porque siempre va a haber transporte público cercano para poder movernos en nuestros tiempitos libres. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. Miren, he querido tomar un mapa un poquito más pequeñito del centro y ahora van a ver por qué. Yo cada vez que comienzo en un destino con un grupo o que estamos en circuito y llegamos a cualquier ciudad, les hago entrega del mapa de la ciudad. Y les hago saber que no les estoy entregando un mapa cualquiera, les estoy entregando un mapa del tesoro, o más bien de los tesoros, porque son muchos los tesoros que esconden las ciudades aquí en Europa. Tenemos unas ciudades maravillosas. Los guías, por otro lado, somos los encargados un poquito de ayudarles a entender el mapa, de descifrar esos caminos que los llevan hasta los tesoros y de así de esta manera pues los puedan disfrutar, ¿verdad? Pues con este mapa lo que quiero es que tengan constancia de cómo es la fisionomía del Londres actual, del Londres de hoy, cuáles son algunas de sus zonas más importantes antes de que comencemos nuestro paseo por el tiempo, nuestro viajecito por el tiempo, ¿verdad? Pues bien, como están viendo ahí, el corazón se extiende por toda la orilla septentrional del río Támesis, que es el principal protagonista, la columna vertebral de la ciudad. La parte más antigua la voy a marcar aquí con un primer circulito, en color verde, ¿verdad? Pues bien, esta es la parte más antigua de la ciudad, allí donde creció la colonia romana y paradójicamente hoy es la más moderna. Es lo que se correspondería a la zona conocida como la City, que tiene autonomía propia. Fue la que más sufrió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial por parte de la aviación alemana. Es la principal plaza financiera aquí en Europa y una de las principales a nivel mundial junto con las bolsas de New York y de Tokio. Sus edificios se agolpan pues alrededor de la opulenta Catedral de San Paul, que luego vamos a conocer y que la ven ahí en chiquitito, en un iconito pequeñito, ¿verdad? Bien, pues más al este de la City lo que tenemos es la primera fortaleza de la ciudad, la Torre de Londres.
y muy cerquita el emblemático puente de la Torre. Todo esto luego lo veremos. Después nos vamos a ir ahora, saltando otro poquito, bien, damos un saltito y nos vamos un poquito más al oeste. Nos vamos al oeste de la ciudad. Es aquí donde en Más Europa centramos nuestras visitas panorámicas, en estos círculos que voy a mostrar a continuación. Las hacemos cómodamente siempre en nuestro autobús, con nuestro guía local experto y siempre parando en lugares estratégicos con monumentos interesantes a los que poder hacer fotografías y poder degustar de alguna manera, ¿verdad? Tenemos este distrito, que es el distrito de Westminster, donde desde hace siglos se concentra tanto el centro político como de la realeza. Aquí encontramos el Parlamento, el Big Ben, la Abadía, los palacios de Buckingham y St. James, y también los parques de St. James y el Green Park. ¿Okay? En este otro circulito que marcamos aquí ahora, bien. Aquí podríamos decir que se concentran los barrios de la clase poderosa, de la clase adinerada desde hace siglos. Podemos decir que aquí nació el Londres residencial que aún hoy va a conservar su carácter. Londres se convierte aquí en los elegantes distritos de Chelsea, de Notting Hill, de Knightsbridge, sin olvidarnos sobre todo de Kensington, que alberga un área conocida como Albertópolis, que destaca por sus museos y luego vamos a descubrir un poquito más. La zona que se desarrolla entre la City y Westminster, aquí la vamos a marcar con un circulito azul. Bien, pues esta es una zona que tiene personalidad propia. Aquí encontramos pues interesantes lugares como Piccadilly Circus, Covent Garden, el Soho, Chinatown, Trafalgar Square y por último mencionar esta zona al norte de la ciudad. Bien, pues esa zona del norte de la ciudad no es otra que la zona de Camden, ese lugarcito que es casi como un submundo dentro de Londres, célebre por su eclecticismo, por su enorme mercado callejero, por sus tiendas de música también. Y al lado de Camden pues tenemos otro de los parques preciosos de Londres, que es uno de esos jardines reales que remonta a época de Enrique VIII, se llama el Regent Park, y hoy alberga el Zoológico de Londres, que data del siglo XIX. Muy bien, señores, pues ahora que tenemos ya un poquitito de conciencia de cómo es el Londres actualmente y dónde nos encontramos geográficamente, pues vamos a viajar en el tiempo, aproximadamente 2000 años, para ver cómo habría sido aquel primer asentamiento poblado romano que fue Londinium y que ocupa, miren de nuevo el mapita, ocupaba ese área del círculo verde de la ciudad. Pues bien, señores, miren, este es el mapa de la Britania romana, ¿de acuerdo? Palabra muy curiosa que deriva del griego Petránica, que significa isla del tatuaje, aludiendo a que los moradores antiguos de estas islas pues llevaban unos tatuajes muy pintorescos por la cara, el cuerpo, por todo el lado. Todo apunta a que el primero en pisar estas tierras fue este señor que tenemos aquí, lo reconocen, ¿no? El gran conquistador romano, Julio César. En el año 54 se cree que puso un pie en estas islas, pero en realidad la fundación de la provincia de Britania no se la debemos a él, se la debemos a este emperador, a Claudio, en el siglo I. Claudio dio provincialidad a estas tierras y además le dio una capital. Necesitaban una capital para la nueva provincia y entonces es cuando van a fundar Londinium. Aquí la tenemos. Como solían hacer en sus fundaciones, siempre que era posible los romanos usaban el curso y aprovechaban el curso de un río. El río significaba comercio, alimento, higiene, desarrollo. Ejemplos de ciudades romanas con ríos en Europa tenemos muchas. París, Roma, Viena, Colonia, Florencia, en fin, muchísimas. En este caso, nuestro río, como digo, es el Támesis. Era una zona donde antiguamente había pequeñas aldeas que llamaban a este lugar Yindin. Esto vendría a significar algo así como fortín del lago. De ahí vino luego Londin y los romanos añadieron el sufijo que significa emplazamiento, lugar. De ahí viene Londinium. Si se preguntan si fundaron otras ciudades aquí en las islas, por supuesto que sí. Fíjense que Chester, hasta Manchester, York, Bath son fundaciones romanas. Intentaron ir más al norte, pero ¿qué pasaba? Que a medida que subían hacia el norte, la climatología era más adversa, más de lo que es todavía en esta zona. Que encontraban tribus más beligerantes y más agresivas. Entonces, este señor
Adriano, el emperador Adriano, pues decidió construir un muro, separar, digamos, la civilización, entre comillas, de la zona del lado salvaje, de la zona salvaje. Construyó el llamado Muro de Adriano, de 120 kilómetros de longitud, que a día de hoy, si uno va de viaje en circuito por Escocia, encontrará todavía pedazos y restos de ese muro que separaba la civilización romana de lo demás. Se quedaron los romanos aquí pues hasta el 400 y pico. El imperio de Occidente ya estaba en plena decadencia, no había legiones que enviar para proteger estas islas, había otros problemas más grandes en la capital, así que sucumbieron ante la llegada de nuevos pueblos, ¿de acuerdo? Y antes de abandonar este periodo romano, ¿de acuerdo? Permítanme que para el contador de la historia, de la evolución histórica, para hacer un pequeño inciso, para mencionar algo que está en el ADN en el ADN del Reino Unido y que podemos decir que tiene su germen en época romana, en tiempos de los romanos. Hablamos de los pubs o de las public house, porque son los romanos los que llevan el vino y los establecimientos para su consumo a las islas, que eran antiguas tabernas, ¿verdad? Las tabernas romanas se daban a conocer siempre con un cartel en el que había un racimo de uvas, una hoja de vid. Sin embargo, como la hoja de vid, las uvas, no se daban en Inglaterra por su clima adverso poco favorable, pues esa vid se sustituyó por un arbusto de hoja perenne. Y de hecho, aún hoy tenemos pubs que conservan la palabra bush, referida a esos arbustos que indicaban el lugar para poder tomar una bebida. De hecho, ahí en la imagen, arriba a la derecha, van a ver el de Hollybush, que nos hacen memoria, nos hace mención de esos primeros pubs, tabernas que se inauguraron aquí en tierras británicas, ¿verdad? Como decimos, lo que menos se ha consumido en estas islas antiguamente, sobre todo, ha sido el vino, porque no podían producirlo. Bush significaba además la venta de ale. ¿Qué es el ale? Pues la cerveza de Malta que ellos mismos producían. Muchas veces la hacía la propia mujer de la casa, como las que ven en las imágenes, ven ahí varias mujeres que están ofreciendo jarritas de cerveza. Bien, pues como ellas eran las encargadas de producir esa cerveza, eran llamadas las ale wives, así se las llamó, las esposas de la cerveza vendría a ser. Otro método para indicar antiguamente que se vendía cerveza en un establecimiento era poner un estaca sobre el dintel de la puerta, como ven abajo. Eran las llamadas ale stake, las estacas de la cerveza. Sucedió que en 1375, señores, había en Londres tantas tabernas con estacas en sus dinteles, sobre las puertecitas, que eran todo un peligro y sobre todo en las calles estrechas. Eso va a motivar una ley limitando la longitud de las mismas hasta los 2 metros nada más. Por otro lado, la antigua red de calzadas romanas inglesas dio origen a las primeras posadas, casas de postas, pues para dar de comer y beber a peregrinos o a soldados que iban a combatir en las cruzadas, que iban a Tierra Santa. Y de hecho, ese pub, esta antigua taberna que ven arriba a la izquierda, en color blanco, que se llama Ye Olde Trip to Jerusalem, es, creo, la más antigua que hay en Gran Bretaña, del año 1189, era uno de los puntos de referencia de los soldados que iban a unirse a luchar en las cruzadas con el rey Ricardo Corazón de León, ni más ni menos. Entonces, como vemos, algunos nombres de pubs tienen motivos históricos, como el anterior que hemos visto, que alude a las cruzadas, y también va a aludir a las cruzadas este que ven a la izquierda, The Lamb and Flag, uno de los míticos que podemos encontrar también en Londres. Otros, curiosamente, aluden a la fe cristiana. Ven arriba a la derecha, con las ventanitas rojas, pone de Anchor, el ancla. En la iconografía cristiana, medieval cristiana, el ancla pues aludía a lo fuerte que es la fe de un católico, de un cristiano. Otros lo que nos dan son motivos heráldicos, como ven el león dorado, el león negro, que nos están hablando de los escudos de la conquista normanda. Y el unicornio pues nos vendría a mencionar un poquito, a recordar los escudos escoceses. También hay pubs de personajes históricos relevantes. Tenemos este que es tan florido y es súper mítico en Londres, que es el Churchill Arms, dedicado a Winston Churchill. Tenemos otros que nos hablan del Duque de Wellington, que es otra gran personalidad, el almirante Nelson. Y cuando más adelante en el tiempo comenzó el concepto moderno de public house, sería a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y es cuando comenzó la guerra un poquito por el diseño de los rótulos, por hacerlos más llamativos, por intentar atraerse a la clientela. Estos tan coloridos que les he puesto en pantalla, pues hacen mención
a ese momento histórico, por así decirlo, el siglo XIX. Y en ese siglo XIX es cuando también nace la ley de la cerveza de Wellington, de 1830. Ahí tienen a Wellington. ¿Qué pretendía con esta ley? Pues esta ley pretendía y dejaba y daba permiso para abrir un pub casi en cada calle de Londres. Y lo que pretendía, su finalidad, por así decirlo, era controlar de alguna forma el consumo de la otra bebida, el consumo ilegal de la otra bebida favorita que tenían y tienen los ingleses, que es la ginebra. ¿Okay? Entonces, pues miren, como ven, hay como a día de hoy tenemos como unos 60.000 pubs en el Reino Unido. En Londres algunos de los más famosos y de los más legendarios, de los más antiguos también. Su estética invita, como antiguamente, a entrar, a sentarse uno cómodamente, a disfrutar de un ambiente muy acogedor para disfrutar pues, tanto de un té como de alguna de las muchas variedades de cerveza que ofrecen en algunos de ellos y acompañarlos también pues, con comidas o platillos suculentos de la cocina británica, de la cocina inglesa, pues como los fish and chips, los pie de carne, el Sandy Rose o el solomillo Wellington, ¿verdad? Y todo esto lo pueden degustar ustedes en lugares maravillosos como estos pubs que les muestro ahora, que de alguna manera son los más antiguos y los más legendarios que tiene Londres, como Ye Olde Cheshire Cheese, The Mayflower, The Grenadier, en fin, todo un abanico de posibilidades para cuando vengan en su próximo viaje a Londres con Más Europa. Ahora bien, nos habíamos quedado entonces con la caída de Roma. Volvemos a conectar el contador histórico. Roma había caído. Los próximos en llegar a estas tierras británicas van a ser los anglos y los sajones, procedentes del territorio que ocupa la actual Alemania. Por eso el inglés y el alemán tienen muchas palabras semejantes si se dan cuenta. En los próximos siglos pues irán fundando sus pequeños reinos por toda la isla, van a dejar su lengua, van a dejar su legado, mucho más de lo que lo hicieron los romanos, porque no se quedó ni siquiera la lengua que se hablaba en Roma. En Roma se hablaba el latín y el latín ha dado origen pues al español, ha dado origen al portugués, al francés, al italiano. Aquí no, aquí su lengua, el inglés procede de las lenguas germánicas, por lo tanto influyeron más los pueblos que vinieron de ellos. Estos, como digo, van a ir fundando reinos por todas las islas. ¿Y qué ocurría? Pues que evidentemente las tierras britanas y Londres tenían otros muchos pretendientes. Y los más feroces fueron los hombres del norte o los vikingos, quienes con sus grandes barcos, los Drakkar, comenzaron sus embestidas hasta conseguir establecerse en el siglo VIII. ¿De acuerdo? Fueron peleando, ganando plaza, ganando terreno hasta que se establecieron en las islas. Después de unos siglos convulsos, muy convulsos, de luchas y llegando a una relativa paz, pero solo relativa, comenzaremos a conocer Londres de la mano de uno de los reyes más importantes que nos han dado. Que no solo restauró la monarquía anglosajona tras los vikingos y devolvió la capitalidad a Londres, sino que además nos va a legar un conjunto de edificios emblemáticos, de los más emblemáticos que hoy encontramos en la ciudad. Hablamos de este señor que he puesto en pantalla. Él es Eduardo el Confesor. Pues bien, estamos de acuerdo en una cosa. Lo primero que tenía que tener cualquier ciudad medieval que se preciase era un centro de poder político, es decir, pues un castillo, un palacio, y un centro de poder religioso, una iglesia, una catedral, lo que ustedes quieran, pero un centro de poder religioso. El caso es que Eduardo fue el promotor del conjunto de edificios del palacio, la abadía y la iglesia de la abadía de Westminster. Cabe decir que como el bueno de Eduardo tenía peregrinar a Roma caso que hubiese un golpe de estado en su ausencia, el Papa León le permitió reconstruir una pequeña modesta iglesia que había antes de la actual abadía de Westminster para hacer este glorioso edificio que ven ahora. Esta es, señores, la abadía de Westminster, la abadía que comenzó a construirse ni más ni menos que en el año 1050, primero en estilo románico y luego en gótico inglés. Su nombre significa, como bien pueden ver, Abadía del Oeste, porque, pues como hemos visto, está al oeste, hacia el oeste de la ciudad, lugar en que siempre paran nuestros autobuses cuando hacemos panorámica, pues para que puedan admirar este fantástico exterior, hacer fotografías, disfrutar de esta plaza que es asombrosa, muy agradable, una maravilla, en fin. Es un lugar emblemático y magnífico donde han tenido lugar todas las coronaciones de los reyes de Inglaterra. La última en llevarse a cabo, pues aquí la tienen en pantalla, la reconocen, ¿no? Es nuestra Isabel II, en 1953, con solo 26 añitos, tras la muerte de su padre, fue coronada aquí. Fue
el evento fue retransmitido en televisión a nivel mundial y ya ni más ni menos que han pasado 68 años batiendo el récord de permanencia en el trono de este país. Ahora ya cuenta con 94 años y algunos comenzamos a temer que es inmortal o semi-inmortal. No lo sé, pero yo creo que sí. No solo con oraciones, señores, como ven en la imagen, también en la abadía se han celebrado pues algunas de las bodas más importantes, la de la propia Isabel, como ven, y la más cercana, que nos queda en el tiempo, la de su nieto y heredero William, Guillermo, con la guapísima Kate Middleton, también retransmitida, esto fue en 2011, también retransmitida por la televisión. En fin, en total se han celebrado aquí hasta 17 bodas reales, ni más ni menos. Ahí queda eso. Pero no solo bodas, señores. Aquí también se han celebrado los entierros más importantes de la historia del país. Aquí están enterrados unos 17 reyes británicos, empezando por el propio Eduardo el Confesor, el promotor de este edificio, que lo ven arriba a la izquierda, en dorado, y junto con reyes, porque no solo hay reyes, se ganaron un descanso eterno en este precioso lugar las mentes más brillantes de toda Inglaterra. Por ejemplo, el señor Isaac Newton, debajo de Eduardo el Confesor, ahí tiene su tumba, el físico quizás más importante de la historia, o la tumba del escritor Charles Dickens, que vemos arriba a la derecha, o el último que voy a mencionar y que ha entrado hace muy poquito tiempo, hace un par de años, en este Olimpo de mentes brillantes, fue el astrofísico Stephen Hawking. En fin, hay como aproximadamente un total de unas 3.500 personas, nada, ni más ni menos, enterradas en este recinto, lo que lo convierte a la abadía también casi en un cementerio, un lugar sagradísimo. Bueno, pues ahora, después de haber visto esta abadía y enlazando y a colación con este tema, me van a permitir que les saque unos minutitos nada más de Londres. Nos vamos aproximadamente a una hora del centro de la ciudad, pero es que, señores, ninguna visita a Londres es completa sin acercarnos hasta aquí, que es el otro lugar de nupcias y mausoleo elegido por la realeza inglesa. Es el fantástico, aquí lo tienen, no necesita presentación, Castillo de Windsor, donde en Más Europa organizamos una excursión que no solo es absolutamente maravillosa, sino es que, además, es que es muy, muy necesaria. Porque no solo van a conocer el castillo más impresionante y antiguo de Europa y un pintoresco pueblecito, sino que además es la única ocasión que ustedes van a tener de entrar en una residencia real en la que todavía vive su dueña, vive la reina. Pues bien, esta maravilla fue mandada a construir por Guillermo, que al que prontito vamos a conocer, Guillermo, que fue sucesor de Eduardo y era primo suyo. La mandó construir también en el siglo XI y lo construyó como hacer una especie de línea potente, fuerte, defensiva al oeste de Londres y así controlar todo el Támesis. Esa fue solo la primera función. Desde entonces han vivido en esta maravilloso lugar 39 monarcas. Está edificado con 3 murallas sobre una zona elevada. A lo largo de los siglos y con la llegada de sus nuevos moradores, pues el castillo se fue ampliando, modificando, redecorando según el estilo de la época. Algunos de los reyes, como Enrique VIII, incluso decidieron enterrarse en este lugar, en la capilla de San Jorge, que es una preciosidad, estarán de acuerdo conmigo. Y no solo entierros, sino también bodas. Los últimos en celebrar aquí su matrimonio, pertenecientes a la realeza, claro está, pues aquí lo tienen, el otro nieto de la reina Isabel, el hermano de Guillermo, el príncipe Harry, con Meghan Markle, un matrimonio que a día de hoy está dando mucho que hablar. Imaginen que este castillo tiene tanta importancia para la familia real que durante la Gran Guerra, el rey Jorge V pues cambió su apellido Sajonia-Coburgo por el de Windsor. Lo hizo así en 1917 para renegar de este modo de sus orígenes alemanes y dignificar así su amado castillo. La Segunda Guerra Mundial hizo que este castillo sirviera de refugio a la familia real para refugiarse de todos los bombardeos perpetrados en Londres y a día de hoy y durante la pandemia pues ha sido el refugio tanto de la reina Isabel como de su esposo el duque de Edimburgo para refugiarse de algún modo de la pandemia que estamos viviendo. Por tanto, lugar emblemático donde los haya, precioso, magnífico, no hay más remedio que cuando se viene a Londres ir a conocer este lugar, señores. Pero ahora bien, volvamos a Londres de nuevo, al conjunto de edificios de Westminster, donde nos habíamos quedado, porque no solo la abadía mandó construir Eduardo. Justo al lado de la abadía se empieza a construir el centro de poder político, el Palacio de Westminster, donde comenzaron a vivir todos los reyes en los siglos siguientes y que además, a partir del siglo XIII, pues tienen lugar las celebraciones de los primeros parlamentarios de Inglaterra. Desgraciadamente lo que pasó fue que en el siglo XIX este edificio fue pasto de las llamas, pues que una estufa se sobrecalentó al máximo y dio al traste con todo.
Con lo cual, a día de hoy solo podemos tener grabados antiguos de anteriores al siglo XIX donde nos muestran cómo era este edificio, como el que ven aquí a la izquierda, y luego está, pues, como testimonio curioso, todos los cuadros que pintó en vivo y en directo el pintor Turner, cuyo medalloncito ahí lo ven, ahí está, ese señor que nos mira es William Turner, uno de los más grandes pintores que ha dado Inglaterra en el siglo XIX, pues él fue testigo en vivo y en directo de este incendio y lo reprodujo en varios cuadros. Así que estos son los testimonios que nos quedan de este lugar. Evidentemente después había que reconstruirlo. Se tuvo que reconstruir este edificio y se hizo de una forma tan bonita y tan maravillosa que a día de hoy quizás es el edificio más famoso de todo Londres y que, si se quedan conmigo, después vamos a descubrir cuál es. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, avancemos un poquito más en el tiempo, porque hablando antes de Windsor les he mencionado un tal Guillermo. Aquí lo tienen, se lo presento. Tras la muerte de Eduardo vino otro de los más importantes reyes británicos. Es, como digo, Guillermo, pero no solo Guillermo the Conqueror, Guillermo el Conquistador, que se hizo con el control crucial de las islas tras la batalla de Hastings en el 1066. Guillermo William era descendiente de vikingos, de hecho llegó navegando desde la Normandía francesa, desde esa región preciosa que tiene Francia. Atravesó con sus buques el Canal de la Mancha y es ese mismo canal que nosotros, por cierto, vamos a cruzar el día que abandonemos las islas para irnos a Francia, que lo cruzaremos en ferry, un paseo estupendo. Bueno, pues él tomó sus barcos, llegó hasta las costas de Dover, vio sus acantilados de lejos y dijo, aquí voy yo a conquistar, y vaya si lo hizo. Lo hizo así, llegó, vio y venció, y desde que él llegó en el 1066 no ha habido ningún otro invasor que haya podido tomar estas islas, ni siquiera Hitler o Napoleón pudieron hacerse con el control de las aguerridas islas británicas. El caso es que Guillermo se convirtió en el nuevo rey. Fue coronado en la abadía que hemos visto y bajo su reinado Inglaterra prosperó como nunca. Uno de los reinos más importantes de Europa llegó a ser en ese momento. Desde entonces hasta hoy, ni más ni menos que la friolera de 50 reyes, una dinastía de las más longevas que tenemos aquí también en Europa. Londres empezó a crecer, y a crecer mucho, en la zona del este, lo que hemos visto que era la City, donde estaba el poblado romano. Era una zona donde en ese momento vivían mercaderes y comerciantes que cada vez tenían más poder en todos los sentidos. Precisamente Guillermo, que era muy listo para controlar y tener a esos mercaderes bien a recaudo, construyó una fortaleza, un importantísimo edificio, la primera fortaleza de Londres conocida como la Torre de Londres. Aquí la tienen, les suena, ¿verdad? Bien. Bueno, pues esta fortaleza fue creciendo, se fueron construyendo diversas torres, edificios aledaños como están viendo en esta construcción y a lo largo de los siglos pues ha tenido diferentes usos. Ha sido residencia real, armería, depósito del tesoro donde guardaban riquezas y sobre todo es recordado amargamente por ser cárcel y también lugar de ejecuciones de muchos. En este recinto hay como unas 21 torres. Entonces se preguntarán, ¿por qué se conoce como la torre si hay 21? Pues porque esa estructura blanca que ven en el centro, de mayor tamaño, más voluminosa y que data de principios del siglo XX, que tiene un total de unos 27 metros, casi 30 de altura, en ese momento se convirtió en la parte del conjunto que más se veía, la que más destacaba, la más alta. Entonces, por eso empezó a llamarse directamente como Torre de Londres. Hoy en día es donde se guardan las joyas de la corona. Aquí las tienen. La más sagrada, la que lleva la reina sobre su regia cabeza, que es una joya, una corona que tiene un valor incalculable, para que se hagan ustedes una cuenta. Pues en este lugar también fueron encarcelados, torturados y ejecutados muchos personajes ilustres, como por ejemplo el pensador católico Tomás Moro, ese que ven sobre esta imagen pequeñita sobre un fondito verde, ese es Tomás Moro, se lo presento. O también dos de las 6 esposas que tuvo Enrique VIII, que luego vamos a conocer en nada. Incluso aquí también, y esto es muy curioso, en una de las torres estuvo encerrado el señor Rudolf Hess, les sonará el nombre tal vez, ¿verdad? Porque era mano derecha de Adolf Hitler. Y es que este señor se volvió un poquito loco, al parecer, y en una idea que tuvo descabellada, aterrizó en paracaídas en Escocia y evidentemente era nazi, estábamos en Segunda Guerra Mundial, fue detenido y encarcelado y pasó un tiempito aquí también en las dependencias ilustres de la Torre de Londres para todos los prisioneros. Pues bien, señores, aparte de joyas, las otras 2 cosas famosas que alberga la torre, aquí están, se las presento también. Son sus 37 vigilantes que desde hace unos 500 años pues han custodiado tanto riquezas como prisioneros
y que hoy en día hacen las veces de guías de la torre, son los que nos van a guiar para mostrarnos las diferentes salas del tesoro. Se les conoce con un nombre curioso, beefeaters, comedores de carne. No es solo un nombre de una ginebra, de un gin, sino que se les llama así porque antiguamente se les pagaba en carne en lugar que en otra cosa, en carne. Antiguamente podían pagarse en carne, los sueldos también se les podían pagar con sal, por eso la palabra salario deriva de sal, Así que, para que se hagan una idea, los beefeaters pagados con carne. Y por supuesto, señores, los otros moradores no menos importantes, más famosos de la Torre de Londres, son sus cuervos, que ahí los tienen también, que parecen dos monigotes, pero sus cuervos. Estos animales viven en la Torre de Londres desde el siglo XVIII, ni más ni menos. Son alimentados con ricos manjares para que nunca se vayan, porque dice una leyenda negra que si los cuervos se van de la torre, Gran Bretaña ese día caerá. Así que para no arriesgarse a que suceda esto, aparte de darles de comer ricas cosas, pues les tienen cortadas las plumas de vuelo de una de sus alas. Así sí que se van a garantizar de que los cuervos se queden por más tiempo en la torre. Recapitulando, señores, este momento histórico. Guillermo ha llegado, Guillermo el Conquistador, da poder al reino, construye esta fortaleza formidable y con esta nueva dinastía de reyes normandos y franceses, descendientes de Guillermo, pues podemos decir que van a instaurar un sistema feudal en las islas, hicieron a los anglosajones sus súbditos, muy a pesar suyo, de hecho, e incluso en las altas esferas empezaron a instaurar el idioma francés. Ya podemos decir que de aquí, desde este momento y desde esta época, se empieza a fraguar ese odio intenso que se tienen ingleses y franceses y que nos persigue y llega a nuestros días. Todavía se sigue odiando un poco. A partir de este momento, pues van a llegar unos siglos un poquito oscuros, un poquito convulsos, marcados por guerras dinásticas, feudales, la peste negra de 1348 que acabó con 50 millones de almas en toda Europa. En fin, que podríamos decir que no será más o menos hasta los albores del Renacimiento europeo que Londres va a experimentar una nueva prosperidad y un estatus inmejorable de la mano de una dinastía real en el poder nueva, de una dinastía que no necesita casi presentación y cuyo nombre seguro que todos conocen. Hablamos de la casa Tudor, muy popular por una serie que seguramente puede que hayan visto y también han hecho muchas películas porque ha dado mucho que hablar esta familia, entonces seguro que les suena, los Tudor. Con ello se confirma quizás esa necesidad tan imperante que tienen los ingleses de marcar la diferencia. Los 5 reyes que aportó la dinastía no fueron reyes cualquiera, no, sino reyes que van a marcar, reyes que de una u otra manera intervinieron en el devenir histórico del Reino de Inglaterra. Es en este momento cuando dejan de ser un país católico para crear su propia iglesia, y a cuya cabeza estaba este señor de aquí, el rey Enrique VIII, quizás el rey más famoso que ha dado este país en todos los siglos de su existencia, ¿verdad? Bueno, pues este señor, Enrique VIII, muy polémico, no se casó una sola vez, ¿verdad? Ya lo saben, se saben un poquito de este culebrón, se casó hasta 6 veces. El motivo no es que él fuera un galán, ahí lo tienen, bien vestido y todo lo que quieran, pero galán no era. Se casó porque ninguna de sus mujeres le daba un hijo varón sano, un heredero, que era lo que él más quería en el mundo. Ahora bien, les voy a presentar un poquito así, velozmente, para que tengan un poquito idea de esta historia tan suculenta, a sus esposas. Ahí las tienen, marcándole, las 6. Y vamos a empezar a repasar estos matrimonios por la señorita que tenemos arriba a la derecha. Bien, ¿quién es ella? Bueno, pues ella, procedente de la casa de Castilla y Aragón, su nombre, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Fue un matrimonio de lo más ventajoso, muy poderoso, muy bien fraguado todo, un matrimonio por política fantástico para adquirir mucho poder, pero claro, con ella tuvo una hija, María, no tuvo hijos nunca, y de ella pues se divorció y por eso la vamos a poner una crucecita, cruz de divorcio, cruz de anulación de matrimonio, ¿ok? ¿Por qué se divorcia de ella? Pues porque vendía los vientos por otra señorita, la que tenemos justo abajo. Esa es Ana de la Discordia, esa es Ana Bolena. Se casa con ella, según decía, súper enamorado, absolutamente loco de amor por ella, y no solo para casarse con ella, no solo se divorció de Catalina, sino que se divorció también de la Iglesia de Roma. Así que esta historia podría dar más que hablar todavía, pero se casó con ella, muy enamorado, ella tampoco le va a dar hijo varón,
le da a dar otra hija, Isabel, y entonces Enrique VIII, por algún motivo y porque ya estaba interesado en otra dama, la acusó de adulterio, la acusó de incesto con su hermano y de todo lo que se le ocurrió a Ana Bolena antes de que le cortaran, de que fuera hecha prisionera y de que le cortaran la cabeza en la Torre de Londres. Así que como le cortaron la cabeza, le ponemos una calavera. ¿Qué les parece? Bien. Así vamos diferenciando, ¿no? Tercera en discordia. Bueno, el tercer matrimonio que llegó para Enrique VIII fue el de la señorita que tenemos abajo. ¿Quién es ella? Jane Seymour, la muy amada. Ella se ganó el derecho de ser enterrada junto a su esposo en la capilla real de San Jorge, la que hemos visto en el castillo de Windsor. Ella sí le dio un varón, Eduardo, aunque ella moriría muy poco tiempo después del nacimiento de este niño y Eduardo, el hijo varón que tuvo, pues no superó la quincena de edad. Así que, como ella murió por enfermedad y fue muy amada, vamos a ponerle un corazón y un ataúd también para decorativo, para que sepamos su evolución en esto. Se casó una cuarta vez, señores, se casó con Ana, una noble, Ana de Cleves, pero se ve que Enrique se arrepintió por algún motivo y anuló también el matrimonio y se divorció de ella, así que otra crucecita le ponemos. Llegaron las quintas nupcias, señores, con otra Catalina, aquí la tienen debajo, Catalina Howard se llamaba esta vez. Ella era adolescente, no sé si contaba con unos 15 o 16 años, él ya con 50, pero ¿qué pasó? Que a ella le pillaron en infidelidades, en adulterio y ¿qué creen que pasó? Exacto, le cortaron la cabeza, calaverita para ella. Muy bien. Llegamos a la última, señores, la sexta y última. Apuesten por el nombre y van a ganar seguro. Otra Catalina, Catalina Parr, pero esta era diferente a las demás. Esta ya era una señora con 32 años, que entonces ya era muy mayor para casarse. Era viuda, por tercera vez se casaba y sí le dio un varón. Lo que pasa es que ella murió 4 o 5 años después y el niño pues tampoco superó los 5 años. Así que desgraciadamente así fue su final, pero sí que fue muy respetada en su momento y querida de alguna forma, así que le vamos a dar un aplauso a Catalina Parr. Bueno, con lo cual, esta historia ¿cómo acaba? Pues acabó lo que el rey nunca quiso que sucediera, que reinaron sus hijas, porque Eduardo, que es el hijo, aquí lo tiene, este niño, el hijo que tuvo con Jane Seymour, va a morir con 15 años. Así que van a reinar sus hijas. En primer lugar, ella. ¿Quién es? Esa es María, apodada María la Sangrienta, la hija que tuvo con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, ¿de acuerdo? La llamaron Bloody Mary. Sí, así es, como el cóctel. ¿Y por qué? Porque se ganó, este mote se lo va a ganar por la dura represión que protagonizó contra los protestantes para restaurar el catolicismo, la fe católica en las islas. Tras ella va a venir Isabel I, una gran reina, grandísima, poderosísima. Ella fue la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Fue apodada como la reina virgen porque nunca se casó y nunca tuvo descendencia. Y ella fue quien confirmó la fe anglicana en las islas, se ratificó en la iglesia que había creado su padre y convirtió a Inglaterra en el reino más poderoso de Europa. ¿De acuerdo? Ya aquí vamos a ir viendo los atisbos de cómo Gran Bretaña se va convirtiendo en un imperio vastísimo y muy, muy, muy poderoso. Pero bien, señores, dejemos a la casa Tudor y a la realeza por un momentito, porque no solo va a ser la realeza quien vaya a dar grandeza y poderío a un país. Estamos en un momento en el que se está dando el renacimiento en toda Europa, emerge en toda Europa y llega a las islas. Y en el reinado de Isabel va a surgir uno de los hombres de letras más importantes de todos los tiempos. El señor, aquí lo tiene, no necesita presentación casi, William Shakespeare, un genio que pertenece a la eternidad y que nos ha regalado algunas de las mejores tragedias y comedias de todos los tiempos, que tuvo su propio teatro, aquí lo tienen, The Globe, un teatro que desgraciadamente sufrió un incendio y luego fue reconstruido en su forma original en el siglo XX. Un teatro que todavía, como están viendo, se utiliza para hacer representaciones de obras, performance, es decir, es una delicia poder ir a Londres y disfrutar de uno de esos espectáculos. Shakespeare y su teatro van a poner, háganme caso en esto que les digo, este Shakespeare y su teatro y todo lo que él engendró van a poner el germen de una tradición para que Londres sea a día de hoy una de las ciudades con más teatros de todo el mundo. Abrimos telón, señores, con obras que llevan representándose hasta 70 años, como La ratonera de Agatha Christie, un clasicazo. Y, por supuesto, si por algo es conocido esta zona del West End londinense, es por sus musicales. Aquí los tenemos.
Esto no es Broadway, señoras y señores, no es New York, no es Broadway, pero no nos hace falta de ninguna manera, porque aquí tenemos siempre en cartel representando sus musicales increíbles, pues como El Fantasma de la Ópera, El Rey León, Mary Poppins, Los Miserables y muchos más. Así que con la literatura y la música, con este tema tan amable y tan jugoso, llegamos a una nueva época, a un nuevo momento. Llegamos al siglo XVIII, señores. Y es que con la muerte de Isabel, como sabemos que pues, la reina virgen no tuvo descendencia, termina en la dinastía Tudor. Así que llegó una nueva dinastía extranjera al trono de Inglaterra, procedente de Escocia. Es la familia Stuart, la dinastía Stuardo, en español. La casa Stuardo gobernó Inglaterra más o menos durante un siglo, aproximadamente. Estos van a ser algunos, no algunos, sino todos sus miembros. Nos dio todos estos 7 reyes que ven aquí. Solo vamos a mencionar alguno que vale la pena mencionar, como el primero de toda la dinastía, de la línea dinástica, es Jacobo I. Bueno, pues Jacobo I fue hijo de María Estuardo, que fue prima de Isabel I, que fue otra de esas personas que fue encarcelada en la Torre de Londres y que también sería decapitada en su momento. Este Jacobo I logró gobernar en todas las islas, pero era un poco inútil, por así decirlo, de modo suave. Fracasó en todos los ámbitos, menos en uno, en el cultural, que fue defensor de las artes y defensor también y protector a ultranza de William Shakespeare, como hemos visto antes en las imágenes anteriores. Le sucede su hijo Carlos I. Carlos I fue muy desgraciado. ¿Por qué? Pues que estuvo en su momento, él no era muy listo, pero es que estuvo también muy mal orientado por su gabinete, por sus consejeros, implantó lo que se conoce en Inglaterra como la Gran Tiranía, prescindiendo de todos los derechos de los súbditos y quiso además suprimir lo más sagrado para los ingleses, su parlamento. Si tocas el parlamento a un inglés, si le tocas su parlamento, puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Pues lo que todos esperaban, desembocó en una guerra civil esta situación. Él huyó a Oxford con toda su corte, la capital quedó entonces en manos del parlamento, en cuyas tropas, por así decirlo, había unos hombres muy aguerridos. Estos que les muestro ahora, los llamados, apodados Ironsides, o costados de hierro, costilla de hierro, unos hombres soldados, hombres que no bebían alcohol, no jugaban, no bailaban, no blasfemaban, que además aparecían agrupados en torno a un hombre muy singular, un puritano hasta el fanatismo. Aquí se lo presento. Este señor es Oliver Cromwell, que seguramente han escuchado, lo han oído, aunque sea de paso. Bueno, pues este señor Cromwell dio paso a la única experiencia republicana de la historia de Inglaterra. Se instauró, se proclamó a sí mismo como Lord Protector, el Lord Protector. Carlos I, ¿cómo acabó? Pues fue derrotado en la guerra, enjuiciado y decapitado, desgraciadamente, como su abuela María. En este periodo de Cromwell, pues la sociedad inglesa cambió radicalmente hacia el puritanismo más estricto. Vean el puritanismo como el calvinismo. Es más o menos bien a ser lo mismo. Se prohibieron los placeres mundanos y favoritos de los ingleses como el teatro, la música, las carreras de caballos, las riñas de gallos, las apuestas. Para respetar los descansos dominicales, el Parlamento impidió que se hiciese mercado ese día, que se viajase, que se tocasen campanas, que se abriesen las cantinas, que se practicasen bailes, es decir, todo lo que amaban los ingleses se prohibió. Y los puritanos o los santos presidían entonces todos los aspectos de la vida inglesa. Pero no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con aquella rígida tutela moral. Obviamente, querían su libertad, querían volver a tener un clima como el que había antes. Entonces, claro, tras la muerte de Cromwell, los partidarios monárquicos no tardaron en restaurar la monarquía y la restauraron con este otro Estuardo, este es Carlos II, ¿de acuerdo? El que sucede a la línea dinástica. Bien, con Carlos II se restaura la monarquía y la última en mencionar de esta familia, de los Estuardo, es ella, Ana, la reina Ana Estuardo. Con Ana es importante hacer la mención a ella porque llegó la unión de los reinos, pero a pesar de que tuvo ni más ni menos que la friolera de 17 hijos, no dejó ningún heredero, porque todos murieron con muy poquitos años. El hijo, el que más le vivió, pues llegó solo hasta los 11 años, imagínense, una desdichada, súper desgraciada, con su vida personal y la vida política también. Ella tuvo mala salud y siempre se vio envuelta en escándalos y en continuos rumores sobre su homosexualidad.
Y hay una película, que si tienen tiempo y no la han visto, o quizás ya la hayan visto, pero que recomiendo ver, que retrata y nos habla un poquito del tiempo y la época de Anna Stuart, que se titula La favorita, hace un par de años. Está muy bien traída, muy bien llevada a cabo, así que yo se lo aconsejo por si quieren investigar un poquito sobre ella y este periodo, ¿de acuerdo? Bien, pero aparte de los Stuart, este siglo viene marcado por dos trágicos acontecimientos. La Gran Peste de Londres de 1665, que acabó con la vida de unos 100.000 habitantes en Londres, una epidemia que seguramente llegaría pues a bordo de los barcos mercantes que llegaban al puerto de Londres, y una epidemia que tenía, como siempre ocurrió con la peste, forma de rata. Bueno, sabemos desde el siglo XIX que procedía de las ratas, la peste, las de ratas que eran infectadas por una bacteria y que a su vez eran picadas por unas pulgas que las pulgas lo llevaban a su vez a los humanos, se le inoculaban la bacteria a los humanos, lo que provocaba la peste. Pero antiguamente, durante la Edad Media, que fue la época cuando, en las que más pestes se sucedieron, cada cual más devastadora, pues en la Edad Media creían que era por castigo divino, porque el aire estaba envenenado, por lo que los médicos, los que hacían de galenos en aquella época, se van a proteger. Fíjense en la imagen de abajo a la derecha. Pues esos galenos se protegían con un sombrero, con una capa impregnada en cera, con anteojos, con guantes de cuero, llevaban una vara para tocar al enfermo o tocar los cadáveres, y una máscara picuda de hasta unos 15 centímetros en la que metían hierbas y perfumes que les van a proteger de ese veneno, de ese aire envenenado. Con lo cual, nosotros podemos decir que todavía no estamos tan mal con un tapabocas, una mascarilla que tenemos que llevar en estos tiempos que nos han tocado, ¿verdad? Su aspecto era tan curioso que en Italia este personaje, esta figura, se dio a llamar el médico de la peste y se convirtió en un personaje básico de la comedia del arte italiana y de las celebraciones carnavalescas en Venecia. Y es un personaje que ha llegado hoy nuestros días. Si van al carnaval de Venecia, cuando podamos volver a viajar otra vez, en época de carnaval, o se fijan en las tiendas de máscaras de Venecia, van a poder ver esa máscara picuda en todos lados, en muchos lados lo vamos a poder encontrar, es muy curiosa. Pues bien, este es uno de los hechos trágicos que les decía que aconteció en el siglo XVI, de los Estuardo, y este es el otro. El gran incendio de 1666, que devastó todo el este de la ciudad. Era lógico que así fuera, porque las ciudades medievales antiguamente eran construidas en su mayoría en madera. Así que es normal que un incendio que comenzó en una panadería durase hasta 3 días y arrasase todo Londres, o una muy gran parte de Londres. Hoy en día existe un monumento, este que ven en imagen, que señala el lugar del incendio. Es llamado así, tal cual, The Monument, una columna dórica coronada con formas de llamas en la parte de arriba, que mide como unos 60 y algún metro de altura, que es justo la distancia que hay desde ese punto donde está la columna hasta el lugar donde se supone que estaba esa panadería que inició el incendio. ¿Ok? Muy bien, pues con estos dos hechos históricos trágicos de ese siglo vamos a llegar ahora a un nuevo momento. Pasamos de imagen, señores. Atención, que esto es importante. Llegamos al siglo XVIII o conocido también como periodo georgiano, que fue un siglo de preparación absoluta para lo que va a venir después, en el siglo XIX, que es lo máximo, lo más grande. En este siglo se da el comienzo de la revolución industrial aquí en Gran Bretaña. Se da también, es el siglo en el que se suceden a nivel mundial hechos tan importantes como la Revolución Francesa. Es el siglo de la independencia también de los Estados Unidos, es decir, cosas muy importantes a nivel global. Y georgiano se conoce porque hubo varios Jorges en el trono, en total hasta 4. Londres va a prosperar como nunca. Los Jorges inician una nueva dinastía en el trono después de estos Estuardo, que hemos acabado con la reina Ana, y inician una nueva dinastía procedente de Alemania, la casa de Hannover. La población se va a duplicar en Londres y se convirtió en la mayor ciudad europea, por lo que había que construir nuevos barrios residenciales, nuevos puentes, hacer un urbanismo más amplio. La ciudad se va a ir perfilando tal y como es hoy. Es decir, la fisonomía del Londres actual va a ir engendrándose ahora, en este momento. Es cuando más adinerados pues se van a ir construyendo elegantes barrios, como les he mencionado antes, en la zona oeste, también hacia el sur cuando se construye el puente de Westminster. Es decir, la riqueza de Londres llegó a ser tal que fue una explosión en este momento, la ciudad en este siglo, y sobre todo una riqueza que procedía del comercio, porque tenían controladas todas las rutas transoceánicas por la gran flota mercante inglesa. La revolución industrial y la expansión del imperio
pues hicieron de Londres el mayor puerto del mundo en ese momento. Hasta 8.000 naves se dice que podían navegar por el Támesis, por lo que, claro, era necesario construir pues, más instalaciones portuarias, más instalaciones de muelles, y así que se construyeron hasta 20 kilómetros de docklands, de muelles, en las afueras de Londres. Pero bien, señores, no solo la economía estalló, también ese momento de las ciencias, de las artes, que también hicieron lo propio. Personajes de ciencias como el físico Isaac Newton, que lo vemos ahí a la derecha, físico, matemático, inventor, autor de las leyes básicas de la mecánica, de la gravitación universal, en fin, para muchos el físico y matemático más importante que ha existido nunca. Aquí en Londres desarrolló su vida, vivió y murió. O sea, carrera, vida y muerte en Londres. Y un dato curioso es que durante la Gran Peste de Londres, que hemos hablado antes, ese periodo de aislamiento que Newton tuvo, porque él hizo una cuarentena de unos 2 años a 170 en un pueblito a 170 kilómetros de Londres, en ese momento fue cuando desarrolló las leyes de la mecánica y de la gravitación universal, cuando tan solo contaba con 23 añitos, fíjense, ojalá, y lo digo en un ojalá muy grande, en este periodo que estamos viviendo, alguna mente brillante en alguna parte del mundo esté ingeniando algo para hacer un futuro más bonito del que se nos presume, ¿verdad? El otro caballero que ven en la imagen quizá no sea tan conocido como Newton, pero es muy importante, créanme, es el señor James Watt. Igual que como digo, igual su nombre no les es tan familiar, pero ese invento que ven abajo es suyo. ¿Y qué es eso? Esa es la máquina de vapor, que fue clave en el desarrollo de la revolución industrial y que sin ese aparatito quizás el mundo, ni Gran Bretaña, ni Europa, ni luego todo el mundo hubiesen llegado a un nivel de evolución industrial tan grande. Entonces, por eso es importante mencionar al señor Watt. Y obviamente, aparte de la ciencia, el testigo que en el siglo anterior había dejado Shakespeare, lo van a recoger otros grandísimos escritores y algunas, esto me encanta, ya mujeres. Podemos ver aquí mujeres que van destacando como Jane Austen, la que tenemos arriba a la derecha. ¿Quién no conoce clásicos tan importantes como Orgullo y Prejuicio o Sentido y Sensibilidad? O la señora que ven abajo a la izquierda, Mary Wollstonecraft. Igual no la conocen tanto, pero es importante mencionarla porque es la autora de la primera reivindicación de los derechos de la mujer, lo que sería la primera obra de filosofía feminista de la historia. Y arriba, el señor que tenemos a la izquierda, el adorado y admirado William Blake, es uno de los artistas más grandes que ha dado Gran Bretaña, pintor, poeta, un visionario que nunca fue reconocido en vida, como injustamente les pasa a tantos artistas, pero que después de su muerte le consideran como la cúspide, el más grande de los artistas que ha dado Gran Bretaña. Ahora bien, esto en cuanto a las letras, pero en cuanto a las artes mayores, en cuanto al panorama arquitectónico de la ciudad, este presenta en este siglo numerosos logros, numerosos avances, convertidos en monumentos que todos admiramos, y en ello tuvo que ver este señor que ven abajo a la derecha, grabado en color gris. Les presento quién es. Este señor es Christopher Wren, que se encargó de la reconstrucción de muchas iglesias después del gran incendio que sufrió en Londres. La más importante y laboriosa de las obras que hizo pues fue, sin duda, la restauración y reconstrucción de la Catedral de San Paul, que fue totalmente arrasada durante el incendio de la ciudad. La antigua catedral, la antigua iglesia, que aquí tienen en imagen, en un grabado, fue construida entre los siglos XI y XIV. Imagínense que el 2 de septiembre de 1666 comienza el gran incendio. Pensaron que en el interior de esa iglesia sería seguro almacenar libros, manuscritos, mercancías preciadas para poder salvarlas, pero es que el día 4 de septiembre el techo de la iglesia empezó a arder. Y claro, todo lo que habían metido para guardarlo sirvió como combustible, con lo cual el desastre fue mucho mayor, de tamañas dimensiones. La actual iglesia que proyectó Christopher Wren responde a un proyecto totalmente diferente. Estamos en periodo barroco europeo. Entonces, el barroco es muy diferente al gótico, es un estilo opulento, es grandioso, magnífico. Aquí esta misma iglesia, esa cúpula, nos pueden traer ecos de la cúpula de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano, ¿verdad? Como digo, una catedral que a día de hoy se ha convertido en uno de los símbolos más queridos para Londres, en la que se han celebrado importantísimos acontecimientos de la historia del país
Miren, una vista del interior de la cúpula que tiene 111 metros de altura, que es era el edificio más alto de la época en su momento, hasta la llegada a la era del rascacielos. Como les decía, un edificio tan querido en el que han tenido lugar muchos acontecimientos históricos importantes, pues como la boda de Carlos y Diana de Gales en 1981 y los aniversarios de la reina Isabel o reina Victoria, y también funerales como los de Margaret Thatcher o el funeral de este señor que ven aquí, quizás el hombre de política más importante del siglo XX en Inglaterra y en Europa, uno de los más grandes, Winston Churchill, no necesita ni presentación, político, historiador, estadista, escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1953, fue líder del ejército durante la Segunda Guerra Mundial y primer ministro en el cargo de este país durante 10 años, ni más ni menos. Años, además, en los que se va a ir perfilando en este siglo el centro del poder político, en el otro lado de la ciudad, volvemos hacia el oeste, en calles como Whitehall, que concentra todos los ministerios, y la residencia del primer ministro en el callejón más famoso de Londres, el número 10 de la calle Downing Street. Aquí tiene la puertecita, esa mítica puerta en el número 10. Casa que comparte, y esto me hace mucha gracia, me parece muy simpático poner este detalle, una casa que comparte, entre otros, con el ratonero jefe de la oficina del primer ministro. Señores, aquí se lo presento, este es Larry, un cargo que fue creado hace más de 100 años y que parece broma, pero no. Si miran en la página web del gobierno británico, van a poder ver que aparece Larry, que desde 2011 ocupa este simpático gatito este cargo, y también aparece él y las funciones que le corresponden, que no son otras que, en caso de amenaza o rastros de ratones y ratas, pues hay que atajar el problema. De alguna forma hay que atajar el problema. Y su opinión es muy importante y cuenta mucho en Downing Street, ¿verdad? Muy simpático este pequeño dato curioso, anecdótico quizás. Muy bien, pues Whitehall, señores, desemboca, esto segura que esta imagen la van a conocer. Mira. Whitehall desemboca ni más ni menos en la plaza más grande de Londres, Trafalgar, a la izquierda de una de las mejores pinacotecas. A la izquierda tenemos una de las mejores pinacotecas de Europa, que se la voy a ampliar aquí. Aquí la tienen. Es la National Gallery. Aquí se agolpan, se almacenan pues algunas de las mejores obras de maestros europeos, pintores de los últimos 700 años, ni más ni menos. Es gratuita como la mayoría de los museos de Londres, museos estatales, quiero decir, la National Gallery, el British Museum, que es el museo arqueológico de los más importantes que hay aquí en Europa, o el más importante, también el Museo de Historia Natural, el Victorian Albert, en fin, diferentes museos que son gratuitos, pero que son los estatales, que pertenecen al Estado, ¿de acuerdo? El otro edificio que ven al fondo de la plaza con torre, vale la pena que lo mencionemos, es la iglesia de San Martín de los Campos, San Martin in the Fields. Su actual construcción data del siglo XVIII, porque había otra iglesia anterior. Es importante por dos motivos. El primero, porque es la iglesia parroquial de los palacios de Buckingham y de St. James, y el segundo motivo es porque ese mismo modelo de iglesia fue exportado y se convirtió en referente de las iglesias que se iban a construir en América del Norte, en Nuevo Mundo. Imaginen que en ciudades como New York o en Boston podemos ver ese mismo modelo importado de aquí. Una curiosidad de esa iglesia es que tiene debajo una cafetería pues muy curiosa y estupenda, como si estuviéramos bajo bóvedas en unas torrecillas, y es muy agradable cuando uno se cansa de hacer turismo y está en su tiempito libre, pues a lo mejor tomas ahí un cafecito para que sepan que existe ese lugar. Ok, pues bien, la plaza aparece presidida, lleva el nombre y aparece presidida por la columna de su protagonista. Aquí lo tienes, lo presento, el almirante Nelson, el héroe de Trafalgar, de unos 100 metros, de unos 60 metros de altura que tiene esa columna. Ganó la batalla contra Napoleón. Y en esta imagen vamos a poder ver cómo el operario está limpiando la estatua de Nelson después de 163 años sin tocarla. Ya le tocaba un poquito de limpieza. Esta imagen de la limpieza de Nelson es de 2016, de hace muy poquito tiempo. Miren ahora esta foto de aquí, este otro monumento que también está al lado de Trafalgar Square. Es el arco del Almirantazgo. Esto es importante porque detrás de este arco encontramos esta otra imagen. Bien, este paseo es muy singular, ¿verdad? Muy bonito, muy agradable. Es The Mall. The Mall es la avenida de los desfiles militares y reales. Por eso el suelo es de color rojo, para simular efecto de alfombra roja.
Se hizo hace siglos este paseo para que la alta sociedad inglesa jugase al Pall Mall, un juego que era parecido al cricket en el día de hoy, al cricket inglés. De ahí deriva ese nombre, The Mall. Acuérdense de este nombre que les estoy comentando. Pues bien, esta avenida desemboca directamente en este lugar que también seguro que reconocen, aunque sea desde lejos. Es el Palacio de Buckingham, la residencia de la reina más poderosa del mundo, reina de hasta 16 estados diferentes, es decir, todos los que configuran la Commonwealth a día de hoy. Es un palacio que fue construido a principios del siglo XVIII, primero como residencia de un duque y luego después Jorge III lo va a convertir en residencia real. Lo va a ampliar hasta las 775 habitaciones, ni más ni menos, con hasta sus 78 años. Casi nada, ¿verdad? Sabemos cuando la reina está, aquí llega ella, mírenla, qué guapa con su marido en su carroza real, maravillosa. Bueno, sabemos cuando ella está y cuando se encuentra en casa si el estandarte real está ondeando en la parte alta y en la fachada central de Buckingham. Como ven ahí en la imagen, está ondeando la bandera británica, la Union Jack, que ya conocemos. Eso significa que la reina no está en casa. Para que la reina estuviese en casa, esa otra banderita que ven ahí en la imagen, rodeada con un marquito dorado. Ese es el estandarte real de la casa Windsor, ¿de acuerdo? El caso es que delante de este palacio pues tiene lugar una de las ceremonias más turísticas, más queridas y que congrega a miles de personas cuando se celebra. Es el cambio de guardia. La guardia de la reina, la Queen Guard, un descapamento que lleva al servicio de la corona desde su fundación, como en el siglo XVII. Una ceremonia majestuosa en todos los sentidos, en la que los famosos guardias que llevan ese sombrero de piel negra de oso, en forma de cerilla, por así decirlo, son relevados por sus compañeros. Una ceremonia que, evidentemente, cuando coincide con una de nuestras visitas, nos preocupamos por llegar a tiempo, con tiempo suficiente para tomar los mejores lugares, para no perder detalle, porque entendemos que es algo único para ustedes que vienen de tan lejos y es que además es muy bonita. Así, llegando pronto, nos aseguramos pues la llegada de los caballos, ver llegar a la caballería, ver llegar a la banda, a los soldados que van a hacer el cambio efectivo de guardia, en fin, una cosa muy bonita y que nosotros disfrutamos pues cuando estamos en Londres. Si se preguntan si el resto de la familia real vive aquí en Buckingham, pues la respuesta es que no. Imagínense, si ya están mal avenidos en casas separadas, imagínense si vivieran juntos. Pues no, cada uno vive en su casita. El heredero, sería su hijo Carlos, vive en esa casa blanca de la imagen, arriba a la izquierda, es Clarence House, que está muy cerquita de Buckingham. Su nieto, que sería el siguiente en la línea de sucesión, en la línea dinástica, Guillermo, vive en este otro palacio que ven, que es Kensington, el Palacio de Kensington, donde también vivió su madre Lady Di hasta su muerte en París en aquel trágico accidente que seguro que todos recordamos. Y en ese Palacio de Kensington, este palacio se encuentra al norte del parque más grande y bonito de los que hay en Londres. Es Hyde Park. Igualmente, el Palacio de Buckingham que hemos visto se encuentra entre los dos parques, el Green Park y St. James Park. Y es que, señores, llegamos a una de esas cosas que a mí más me apasiona de Londres y que seguro que a ustedes también. Es la ciudad de los parques, la capital mundial, podríamos decir, porque los jardines reales ingleses, además, se convirtieron ya en su momento en símbolo nacional, al equiparar su naturaleza al libre albedrío, su naturaleza casi salvaje, pues al equipararla a la libertad, a los derechos que tenían los ciudadanos británicos en contraposición, por así decirlo, a los jardines franceses, que eran reflejo un poquito más del absolutismo monárquico que se vivía en Francia. Si tienen en mente jardines de Versalles o los de Luxemburgo o los de las Tullerías, todos tan perfectos, tan recortaditos, tan retocaditos, aquí no. Miren la expresión de color y no sé, de frondosidad, por así decirlo, de estos jardines. No tiene nada que ver a un jardín francés. El caso es que no hay otra ciudad en el mundo con tantos parques reales, 9 parques reales que fueron creados como zonas de recreo, de caza para la familia real y que hoy representan el pulmón verde de la misma ciudad y que valen la pena pasear por ellos con esos colores, esa explosión de colorido del otoño, de la primavera, una maravilla. Tengo muchas ganas de volver y ustedes seguro que también. Bueno, señores, pues con esta cara amable de los parques de Londres nos vamos a meter de lleno
en un momento crucial en la historia de Gran Bretaña y de Londres, el siglo XIX, la era victoriana, no es un periodo, hablamos de era victoriana. Y aunque los periodos de la historia suelen carecer de una fecha exacta, por así decirlo, el nacimiento de la Inglaterra victoriana tiene hasta un segundero, un minutero y un segundero. 6 de la mañana del 20 de junio de 1837. Es ese día que llamaron a las puertas del Palacio de Kensington, donde vivía Victoria, para comunicarle el fallecimiento de su tío y su consiguiente subida al trono. En Londres se coronó a Victoria, contaba ya con 2 millones de habitantes. Durante su reinado, hasta 1901, el mayor en cuanto a número de años en el trono hasta el actual, creció, Londres creció hasta los 7 millones de habitantes. Eso era una barbaridad para el momento. Era la mayor ciudad de la Tierra, a la cabeza de todos los avances tecnológicos y también científicos y de ingeniería. Y para hablar de avances tecnológicos y de ingeniería, esto pues, nos lleva a hablar de este otro señor que tenemos aquí, de esta nueva imagen. Este señor es Charles Pearson, señores, quien tuvo la brillante idea de crear un transporte que circulase por debajo de la ciudad. Y esto lo ideó porque ya en aquel momento un Londres tan grande empezaba a sufrir mucho los efectos de los continuos atascos. Entonces fue que ideó este transporte, que además fue el primer metro del mundo y el que dio la pauta a todos los demás. Y es curiosa esta anécdota que les voy a contar ahora. Cuando Pearson comentó ante la prensa sus pretensiones de su proyecto, un periodista de The Times lo criticó diciendo que era tan absurda la idea que tenía, tan descabellada como construir ingenios voladores o túneles submarinos para cruzar el Canal de la Mancha. Imagínense que ese señor fue todo un visionario con su crítica sin saber. Pues bien, 3 décadas después de la idea que tuvo Pearson, ya había más de 500 trenes circulando por el subterráneo de Londres, dando una vuelta completa a la ciudad en unos 70 minutos, y ese más o menos sería un trayecto que hoy haríamos pues en 20, nada más, en 20 minutos. Por otro lado, tenemos que destacar sin duda alguna al consorte de Victoria, su marido Alberto, su muy amado marido, porque ella lo adoraba. Alberto ha sido el consorte más querido y respetado por el pueblo inglés, sobre todo por todo lo que promovió en los ámbitos de la cultura y del comercio. Fue artífice de esto que ven aquí, la Gran Exposición Universal de Londres en 1851, materializada en un gran edificio de cristal. Este que ven aquí se implantó, se construyó efímeramente en el Hyde Park, que hemos dejado atrás antes, y como evidentemente estas exposiciones tenían un tiempo de caducidad, ya saben que son efímeras, se montan y se desmontan como actualmente viene pasando. Bueno, pues él tenía muchas mayores pretensiones. Con esta exposición es cierto que sitúa a Londres en el centro del mundo y del universo casi, pero claro, al ser efímera, él quería algo como más permanente, ¿no? Entonces lo que hizo fue proponerse crear, bueno, les presento a Alberto, Príncipe Alberto, señores, Príncipe Alberto. Bueno, se propuso crear Alberto un gran escaparate permanente para las ciencias y las artes, empezando por el museo que lleva el nombre dedicado a él y a su mujer, el Victorian Albert, el edificio que ven abajo, a derecha, en color rojo. También otro de los famosos museos que creó fue el que tienen arriba, ese es el Museo de Historia Natural, uno de los más curiosos que tiene Londres. Museos, colegios, instituciones, también creo conservatorios de música. Como ven, una zona, esta que fue llamada Albertópolis, en honor a él, pues una zona en la que no podía faltar el edificio más famoso de todos los que creó, que le vamos a pasar aquí lo tiene. Bueno, pues este es el edificio más famoso de todos los que creo que también lo conocen seguramente. Es el conocido Royal Albert Hall, una de las salas de conciertos más famosas que tenemos en Europa y del mundo, construida para promover precisamente eso, las artes escénicas, la música, el baile, la ópera, todo, en general todo, y por la que han pasado los más grandes artistas desde que fue creado hasta la actualidad. Es decir, para un artista el pasar por el Royal Albert Hall supone el haber llegado a la cúspide de su carrera. Más allá de este lugar no hay nada, no hay muchos más sitios a los que se pueda llegar. Por eso han pasado por aquí Pavarotti, ha pasado por aquí estrellas del rock como Eric Clapton, que tienen la imagen, David Bowie, Bob Dylan, Jimi Hendrix, en fin, lo más granado de las artes musicales y de los más variados estilos también. Pues bien,
Alberto, desgraciadamente, Victoria, que cayó en profunda depresión, quiso honrarle con esto que ven aquí ahora. ¿Han visto el Royal Albert Hall? Pues este es el monumento que hay justo enfrente. Es el Albert Memorial, un monumento póstumo dedicado a su memoria, que es un templete neogótico de más de 50 metros de altura, que tiene en las esquinas grupos alegóricos que representan los 4 continentes, en cuyo centro pues, se encuentra él, una estatua de este príncipe, una estatua enorme suya, que honra a su memoria, pues tras un paso fulgurante en el que había dado mucho a la ciudad, ya ha hecho mucho por la ciudad, y en un momento en que cuando él falleció, pues dejó después a un pueblo triste, porque realmente fue un monarca, un consorte muy querido, y a una reina que estaba, como digo, Victoria, en una profunda depresión. Pero ella tuvo que seguir gobernando, no le quedó más remedio, 40 años más, ni más ni menos, en los que Inglaterra y Londres siguieron creciendo exponencialmente en todos los niveles, a nivel económico, intelectual, científico, tecnológico, y gracias a todos esos esfuerzos, no solo van a proliferar los grandes templos del saber, sino que van a llegar nuevos ámbitos. También no solo una ciudad se construye de saberes, también de ocio, ¿verdad? Entonces es el momento en el que también se va a dar el nacimiento de grandes templos para las compras, o del gran templo para las compras. Aquí lo tienen, lo conocen, ¿verdad? Este es Harrods, uno de los mayores centros del consumismo del siglo XIX. Comenzó como una simple tienda, bueno, no tan simple, pero bueno, como un ultramarinos, hasta convertirse en uno de los lugares más exclusivos de compras a día de hoy, un edificio que en la actualidad pertenece a los emires del Qatar. Pero si hablamos de compras, en la actualidad no podemos dejar de mencionar para ustedes la calle Oxford Street, que con sus 2 kilómetros de longitud es el lugar perfecto para un shopping que alcance, se adapte a todos los bolsillos un poquito, o también sus aledañas Regent Street o Piccadilly, donde encontramos tiendas míticas como Fortnum & Mason, que la ven en la imagen arriba de color verde, que es la tienda en la que compra sus productos la propia Casa Real, o también la juguetería Hamlet, que ven en la imagen de abajo, que con sus 7 plantas, ni más ni menos, se convierte en una de las más grandes del mundo. Es uno de esos lugares míticos y mágicos para niños. Sin olvidar, lógicamente, una de las calles más famosas que tenemos por aquí cerquita también, que es la pintoresca Carnaby Street, con sus tiendas muy particulares y únicas, sus colores, sus adornos, todo el año, pero especialmente bonitos en Navidad, como ven en la imagen a la derecha. Es realmente agradable y muy, muy atractivo pasear por esta zona. Muy cerca de ahí es imposible dejar pasar la intersección más famosa de Londres, esta plaza de Piccadilly Circus, que también nació en ese siglo XIX. Hoy encontramos todo el ocio y la diversión del centro, concentrada aquí, con sus famosos carteles de neón, sus tiendas, sus calles animadas y llenas de luces, y por supuesto los colores del Chinatown, lo tenemos ahí a nada, a tiro de piedra, y de todos los musicales también, que hemos hablado del West End anteriormente, también aquí muy cerquita de Piccadilly Circus. Por último, y sin salir de esta zona tan céntrica, es imposible tampoco dejar de mencionar la zona de Covent Garden, un nombre que nos habla del jardín del convento, ya que en la Edad Media, en este lugar, que hay una plaza de mercado preciosa, bueno, pues en la Edad Media eran tierras de cultivo que pertenecían al convento, a los monjes de la abadía de San Peter, de San Pedro. Hoy en día, como ven, es una plaza bohemia, llena de vida, de tiendas, de músicos callejeros, de restaurantes de todo el mundo, de todo tipo de gastronomía, pues también donde vale la pena asomarse y echar un pequeñito vistazo. Bien, pues hasta aquí este breve inciso también dedicado al mundo del ocio de Londres hasta de hoy, y cambiando radicalmente de tema, señores. En este siglo, también en el siglo XIX, es el momento de las revoluciones sociales y de cada vez, por desgracia, de mayores desigualdades entre ricos y pobres, se hacían mucho más agravantes. Época de delincuencia, de robos y de asesinatos. Londres era la ciudad más poderosa de un imperio, pero también la más insegura, la más peligrosa. No en vano es en este momento cuando nace Scotland Yard, quizá la policía más famosa del planeta, a iniciativa del duque de Wellington y de Robert Peel. Nació de alguna manera para anticiparse al conflicto, para anticiparse al crimen y garantizar así la seguridad ciudadana dentro de la medida de lo posible. No iban armados en un principio más que con un sonajero,
para poder llamar a un compañero, para dirimir, disolver el conflicto más o menos antes de que éste se viniese produciendo. En un principio con un sonajero, luego después, y más avanzando el tiempo, cambiaron sus armas por otras un poquito más propias, digámoslo así, como armas más defensivas. Pues bien, ¿saben quién, hablando de Scotland Yard, saben quién fue el mejor embajador y relaciones públicas de este nuevo cuerpo creado en este siglo? Pues este señor que les presento ahora. Lo conocen, ¿verdad? Es el súper escritor, el grandísimo escritor Charles Dickens, que se convirtió, como digo, en el mejor embajador de esta nueva Guardia Metropolitana en una novela mítica, en su Oliver Twist, donde además nos hace un retrato, nos retrata perfectamente las luces y las sombras de la capital del imperio, donde había niños y familias enteras que vivían en condiciones infrahumanas, hacinados, casi en condiciones de esclavitud, trabajando en fábricas, abocados a ser delincuentes, a la enfermedad y en el peor de los casos a la muy temprana muerte. Esa fue la contrapartida de un imperio todopoderoso que progresaba a la velocidad de un cohete, por así decirlo. No obstante, es en este siglo cuando también van a surgir pues lo mejor que han dado las letras, las artes, la literatura inglesa dentro de un marco, dentro de un movimiento a nivel cultural, a nivel europeo, que va a ser el romanticismo. Seguramente han oído hablar ustedes de eso, de tener un espíritu, un alma de romántico. Romántico, tengan cuidado, no es como lo entendemos nosotros ahora, que puede ser un fin de semana o una cena con nuestra pareja a la luz de las velas, no. Romántico en el sentido de algo espiritual. A eso hace referencia en el siglo XIX. La emoción que entonces despertaban pues cosas como la antigüedad clásica, la Edad Media, la naturaleza, los espacios agrestes, la melancolía, lo sublime, el tormento del espíritu, lo increíble, lo que pasaba cuando uno más o menos dejaba volar su imaginación y le llevaba a lugares insólitos. Eso era el romanticismo entonces, y en Inglaterra es donde, o uno de los países donde más fuerte va a pegar esta corriente, y precisamente dentro de ese movimiento tenemos a escritores, los que ven arriba, a Percy Shelley o John Keats, que fueron a Roma a vivir y a morir directamente, precisamente buscando pues esa emoción del alma, ese pasado glorioso que ellos buscaban en las piedras de Roma. Enterrados en Roma, en el cementerio protestante que está al lado, que si conocen Roma sabrán que está al lado de la única pirámide que queda en la ciudad, que es la pirámide Sestia. Pero no solo ellos, también otro de los grandes padres del romanticismo en las islas pues fue William Wordsworth, también el señor Lord Byron, o Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, y una de mis favoritas, porque me encanta hablar de mujeres en la historia, ahí la tienen arriba, Mary Shelley, autora de Frankenstein, Doctor Frankenstein, una novela que no necesita presentación, o abajo, las hermanas Bronte, autoras de Cumbres Borrascosas, en fin, una época en la que proliferaban las novelas por entregas. Pero ¿qué pasaba? Que un obrero de tan baja clase no podía permitirse el comprar una novela por entregas de un escritor como Dickens. Por eso proliferaron una serie digamos, de folletos semanales y con historietas terribles que costaban un penique de precio y eran los llamados penny dreadful, se llamaban los penique terribles, tendría que ser la traducción literal, en la que se relataban historias de personajes oscuros y de crímenes en consonancia pues con una ciudad peligrosa y turbia. Todavía no existía la televisión, era la manera que ellos tenían pues un poquito de evadirse de su realidad, de divertirse de alguna manera, o bien leyendo esas historietas en esos periodicuchos de de un penique, que estamos en el siglo XIX, o bien iban a teatros de bajo coste, estas clases obreras, como digo, pues a zonas muy bajas para poder entretenerse, con historias y con personajes salidos de la imaginación de los escritores del siglo XIX, como les digo, como Doctor Frankenstein, como Dorian Gray, que es uno de los personajes más famosos que nos dio Oscar Wilde, o otro grandísimo escritor de este siglo, el señor Jekyll de este siglo, el que nos dio Jekyll y Hyde, que es el escocés Robert Louis Stevenson, Drácula, creado por el irlandés Bram Stoker, en fin, una serie de personajes oscuros que vienen propiciados por el ambiente también turbio de la época y de este siglo, y que a día de hoy pues nos han dado pues mucho juego, por así decirlo. Miles de películas, series de televisión, más escritos que se han hecho aprovechando su existencia, en fin, de todo. Pero si hablamos de personajes ficticios londinenses, no podemos olvidar hablar de este señor de aquí que ven.
Sherlock Holmes, casi es más famoso el personaje que su autor, Sir Arthur Conan Doyle, que fue el creador de este mítico detective londinense, que a día de hoy tiene su casa museo en el 221 de la calle Baker Street. Y de personajes ficticios, como venimos hablando, a uno desgraciadamente muy real para muchos, Jack the Ripper, Jack el Destripador, personaje real que salta a la ficción y a protagonizar libros, películas, series. Aún sigue siendo anónimo aquel asesino de prostitutas en la zona londinense de Whitechapel. Sigue siendo un total misterio y eso todavía crea más morbo, y por eso sigue dando mucho juego el personaje de Jack the Ripper. Lo que estamos todos de acuerdo, visto esta evolución de la literatura y personajes, etcétera, es que Londres es una de las ciudades más cinematográficas a nivel mundial de todos los tiempos. Quizás Nueva York sea otra de las más, pero Londres, con todo esto que ven aquí, que está en pantalla, que son algunas de las imágenes que he cogido, solo algunas, porque hay muchas más, que están basadas en la ciudad de Londres. No necesitan ni presentación, ¿verdad? Pues bien, estamos viendo ya que este siglo nos viene dando lo peor y lo mejor, porque las consecuencias de un desarrollo tan estrepitoso, tan brutal, también las va a sufrir el río Támesis. En el verano de 1858, el río, a consecuencia de todos los desechos vertidos industriales y de toda la porquería que se había derramado sobre el Támesis desde hace muchos siglos, pues en el verano de 1858 el río estaba tan envenenado que la situación se hizo insoportable, reventó, por así decirlo. Un episodio que se conoce como la Great Stink y en el cual tuvieron que tomar enseguida el Parlamento cartas en el asunto. Decisiones rápidas tuvieron que tomarse. Los ingenieros Faraday y Bassager, aquí se los presento, trazaron un plan rápido de drenaje, de nuevo alcantarillado para solventar una situación que era horrorosa, porque no se podía ni respirar por las calles de Londres, sobre todo las que estaban más cerca del río. Puentes que podemos decir tienen su inicio, hoy en día el total de los 14 puentes que cruzan el centro, que cruzan todo Londres, pues tienen su inicio en el primero de todos ellos, el primero que lo construyeron los romanos, este que viene aquí, London Bridge, el puente de Londres, que con los siglos pues, fue cambiando, mejorándose, mudando su aspecto, pero que a día de hoy, como lo ven en la imagen, no es el más bonito de Londres, es bastante sencillo, muy normal. Y algunos dirán, pero un momento, el puente de Londres no es ese puente tan famoso que tiene dos torres, que es un puente basculante que se abre. Pues no, señores, siempre nos confundimos, no es el puente de Londres. Se confunde con este otro que les voy a mostrar ahora, que está construido a finales justo de este siglo XIX, por el auge del comercio, y no es otro que el famosísimo Puente de la Torre. Ese sí que es su nombre, Tower Bridge, probablemente el más famoso de Europa o uno de los más famosos del mundo, como quieran verlo, pero es así. El Puente de la Torre porque está al lado de la Torre de Londres, ese edificio, ese monumento que vimos un poquito más al inicio de la presentación. Es que a finales de este siglo fue necesario hacer un puente en esta zona de la ciudad para controlar el tráfico de barcos que entraban y salían de la ciudad de Londres. Por eso se va a construir un puente que tiene 244 metros de largo, con dos torres que lo marcan preciosas de más de 60 metros de altura, que tiene en el lecho del río unas 70.000 toneladas de hormigón para soportar toda la estructura que tiene arriba de más de 11.000 toneladas de acero, las que se utilizaron para construir el marco de las torres y las pasarelas. Para la época fue revolucionario, insólito, muy moderno, y no gustó, como siempre pasa en estos casos, lo moderno o lo diferente no gusta. Algo así le pasó a la Torre Eiffel en París, pero luego después y con el tiempo acabaron enamorándose. Al final se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Pero bien, nos vamos al otro extremo de la ciudad para terminar con las obras magníficas de este siglo. Bueno, aquí ven otra instantánea que les pongo, el Puente de Londres. Fíjense esa pequeñita imagen en gris de su construcción de la época, finales del 19, y como os digo, nos vamos al otro extremo de la ciudad, al lado oeste, porque nos habíamos dejado un tema pendiente. ¿Se acuerdan que les había adelantado sobre el Palacio de Westminster? ¿Se acuerdan del incendio que les comenté que hubo, que William Turner lo plasmó en sus cuadros? Pues bien, ¿qué pasó tras ese incendio? Que el edificio se tuvo que reconstruir totalmente. Y se reconstruyó como lo están viendo ahora,
en un estilo neogótico de la época del siglo XIX y es un edificio quizá el perfil más famoso que tiene Londres. Este es el Parlamento, o como se llama a día de hoy, las casas del Parlamento. ¿Por qué es aquí dentro? Pues donde se reúnen la Cámara Alta, la Cámara Baja, los lores y los comunes, pues que seguramente ustedes habrán visto en sus sesiones en la televisión y sobre todo en estos últimos años que el Brexit ha dado tantísimo que hablar. Lo más famoso que tiene este edificio, estarán de acuerdo conmigo, es esto, que ampliamos en imagen, su reloj, la torre del reloj, que es sin duda el gran símbolo de Londres que todos conocemos, un reloj enorme de 4 caras y que no es el Big Ben, como mucha gente cree. Cometemos el error de llamar a esta torre el Big Ben. Si alguno va a Londres, señores, y dice que ha visto Big Ben, está mintiendo, porque el Big Ben no se ve. Big Ben es la campana que está encerrada dentro de ese reloj. ¿Y por qué se llama así? Pues bueno, verán ustedes, hay dos teorías al respecto del por qué se llama Big Ben este reloj. La primera nos dice que el ingeniero que diseñó este proyecto, aquí lo ven, es Benjamin Hall, pues dio origen al nombre de la campana que hay en el interior del reloj, que se puso Big Ben en honor a Benjamin Hall, la campana que nos da las horas dentro de esta torre. La otra teoría que es muy inverosímil, pero que también es teoría, nos dice que este boxeador de la época, o sea, lo ven ahí en el cartel, que es Ben Count, pues ayudaría con su fuerza bruta, con toda la fuerza que tenía, a subir una campana de 16 toneladas, ni más ni menos, arriba de la torre. Y como comprenderán, esto es un poquito más extraño. Pero bueno, el caso es que una u otra teoría, el Big Ben es la campana que hay en el interior y que era tan pesada que se rajó. La primera de ellas se rajó, tuvo que ser sustituida por otra un poquito menos pesada, que también se rompió porque el martillo era muy grande. El hecho es que hoy sigue estando rajada esa campana y el martillo golpea por el lado que no está roto. Así que con este edificio maravilloso, con este Big Ben emblemático, nos vamos al nuevo siglo que inicia ahora. Nos vamos al siglo XX. Lo que se perfiló en los primeros años con lo que se llamó la Belle Époque inglesa, en la que tuvieron cabida pues, la puesta en marcha de los primeros pisos de 2 pisos, en la que se construyen los primeros hoteles de lujo como el Ritz, se inicia la preparación de las Olimpiadas de 1908, las primeras Olimpiadas que tuvo Londres en el White City Stadium en Shepherd Bush. Bueno, pues todo esto, toda esta explosión, estos nuevos avances, toda esta maravilla, se fue al traste, se vio sesgada por el estallido de lo que fue la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, más conocida como la Gran Guerra, porque fue la primera guerra de esta categoría. Enfrentó al Imperio Austrohúngaro y Alemania contra todos los demás, contra Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos. El saldo, la destrucción brutal que dejó una guerra con una maquinaria y un armamento que no se había visto hasta entonces y decenas de millones de muertos por toda Europa. Muchos pactos, tratados de paz, división de países y nacimiento de nuevas naciones, en fin, un saldo dantesco. Ven ahí en la imagen, les quiero llamar la atención, en la imagen central, hay una columna con un letrero que pone Victory Loan. Bueno, pues ¿qué es esto de Victory Loan? Hace alusión a los préstamos de guerra, a los préstamos de victoria, por así decirlo, el esfuerzo económico y militar que hizo un país como Canadá al enviar a sus tropas y también al ayudar a financiar las campañas de guerra para los aliados. Entonces, esto es una forma de dar las gracias de alguna manera a Canadá, y es que además luego los soldados canadienses tienen muchos monumentos en muchos países europeos por toda esta labor heroica que hicieron viniendo a combatir acá. Hubo un cierto alivio con aquello de los felices años 20, pero claro, esto solo fue hasta el 29, porque llegó la Gran Depresión y el Jueves Negro y la mayor crisis del capitalismo moderno. Y cuando parecía que ya nada podía ir a peor, pues sí, llegó lo peor. Llegó la Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora, si cabe, más destructiva, con unos 80 millones de muertos en todo el mundo, Alemania, Japón e Italia contra el resto. Al frente del Reino Unido, uno de los bombardeado y quedarse como un colador, porque durante más de 50 días consecutivos
los aviones alemanes lanzaron y arrojaron su carga mortífera de bombas sobre la City, sobre todo. Es lo que la historia ha denominado el Blitz londinense, el trauma bélico que más ha marcado la historia de Londres en el siglo XX, un ataque aéreo que lo que pretendía era hundir a la capital inglesa, desmoralizar a las tropas y anular toda capacidad que tuvieran de respuesta. La población soportó todos estos bombardeos pues desde las estaciones de metro, como ven ahí, y lo que no evitó, desgraciadamente, las más de 40.000 bajas de civiles, los cientos de miles de heridos, aparte de toda la destrucción, evidentemente, de la ciudad que luego hubo que reconstruir. A pesar de todos sus esfuerzos, Hitler no logró su objetivo y los días de victoria llegaron. Los días de victoria llegaron, aquí Winston Churchill, haciendo una V de victoria, la alegría, la algarabía de las calles, el jolgorio, en fin. Una alegría y por una victoria tan ansiada y por el fin de una guerra que se alargó tanto en el tiempo que va a continuar y se va a alargar en las décadas posteriores. Los últimos minutos de presentación quiero tomar un poquito de esa alegría para trasladarnos a la década de los 60. Década de los 60, en la que la alegría en la que también podemos continuar disfrutando de esa alegría de la victoria de Inglaterra, pero esta vez en otro escenario muy diferente, no tras la guerra en sí misma, sino en la guerra que se desarrollaba en el campo de juego, en la guerra que hubo dentro del estadio de Wembley, que lo ven ahí en la imagen, cuando se dio la final del campeonato mundial de la Copa del Mundo de fútbol entre Gran Bretaña y Alemania. Curiosamente, la historia les volvía a enfrentar esta vez en el terreno de juego. Ganó Gran Bretaña y esto fue toda una explosión, señores. Una explosión que, digamos, eclosionó y se desparramó más allá de ese terreno de juego y que además una explosión y una alegría no solo propiciada por esta victoria, sino que podemos decir que se había sumado ya cierta recuperación económica, un 40% de la población, un 40% de la población londinense contaba ya con menos de 25 años, tenían menos de 25 años, digamos, la estadística de la población, lo que no ocurría desde la época de la aldea romana. Se eliminó el servicio militar obligatorio, los jóvenes clamaban y pedían libertad en todos los sentidos. Sus esfuerzos los vamos a ver resumidos en la portada de esa revista de Time, en la que en 1966 la titula a su magazine como Swinging City, la ciudad de la movida, refiriéndose a Londres. El país estaba inmerso en esta revolución, en la Swinging London. Surge a raíz de la creación de una emisora de radio ilegal conocida como Swinging Radio England, que transmitía de forma fraudulenta desde el Mar del Norte y ofrecía música inesperada, fresca, novedosa, irreverente. El epicentro de ese renacer social y cultural pues son lugares como Carnaby Street, en la que se daban cita pues todos los iconos de la música del momento, artistas, iconos de la moda y del diseño como la propia Mary Quant, que también abanderó su propia revolución al inventar una prenda de vestir tan controvertida como la minifalda, y una época también en la que se puso de moda como representación del país el Mini, que ven, ese coche tan único y tan mítico que ven en la derecha, o también momento en el que van a proliferar series de espías británicos, de espías ingleses como The Avengers, no los de ahora sino los de antes, que los pueden ver ahí, también tienen el pequeño icono de los Avengers en la pantalla. Una época de hedonismo y de libertad tras los austeros años de la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo por esos mismos jóvenes que habían crecido bajo las bombas alemanas y que no impidieron bajo ningún momento la creación de los mejores grupos de música del siglo XX en los 60 y en los 70, señores. Hablamos de dioses de la música. Muchos de ellos van a crecer en el mismo Londres, como Rolling Stones, The Police, Led Zeppelin, David Bowie, Elton John o mis adorados Queen, en los 70. Y ven a mi Freddie Mercury, que está en su mítico concierto de Wembley. Pues bueno, una maravilla. La música es otro capítulo aparte que merece una charla para ella sola, aquí en Londres, ¿no? Bueno, pues de grupos que nacieron en Londres a otros que pasaron por Londres, porque aunque no fueron londinenses, sino que llegaron de Liverpool, nadie podía ser totalmente famoso, tener la fama plena en la época sin pasar por Londres. Aquí sí que aquí les tenemos, a ellos, a los Beatles,
Los Beatles, que popularizaron e hicieron famoso a nivel mundial este paso de cebra de Abbey Road, uno de su último disco, el que produjeron en esos estudios llamados así, Abbey Road, Camino de la Abadía. Tan famoso y tan mítico este paso de cebra, pues que hoy muchas de los turistas que pasan por Londres no pueden evitar acercarse hasta allá y hacerse, bueno, pues la mítica foto, emulando ser los Beatles. Cerrando el capítulo musical, es necesario mencionar este otro lugar en Londres, el barrio de Camden, que ya les mencionaba en el mapa, está al norte de la ciudad, capital del rock alternativo y del punk. Dentro de Londres, como podemos ver, hay variedad de lugares, variedad de colorido, de explosión, de música, de todo. Entonces, este es otro de esos lugares que vale la pena, que a uno le gusta mucho la música alternativa y los mercaditos callejeros, mercaditos de comida de diferentes tipos, no puede dejar de ir a Camden Town. Bien. Pues mencionado ya Camden Town y habiendo pasado por la música de los 60 y los 70, dentro de esa alegría increíble que se dio, pues la década de los 80 ya viene marcada por el controvertido liderazgo de la Dama de Hierro, de Margaret Thatcher, porque hubo muchos conflictos en esta época. Pero bueno, vamos a marcar, porque no tenemos tiempo de todo, uno de ellos, la disputa de las Malvinas contra Argentina, algo que no generó precisamente simpatía hacia Gran Bretaña por parte de muchos países, ya que aprovecharon su superioridad militar, la superioridad de la Gran Armada Británica, para en 2 meses fulminar el conflicto y mantener en su poder estas islas que están justo al sur de Argentina. Temas más amables, pues los que nos dieron también las portadas de las revistas, con bodas en el seno de la familia real, la de Lady Di, la de el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, bodas que luego después traían anclados pues escándalos, las infidelidades, divorcios, la muerte de la princesa del pueblo y bueno, pues ya últimamente la última en llegar, la última en discordia, Meghan Markle y Oprah Winfrey, que también ha llegado hasta las alcobas de la Casa Real Británica muy a pesar de ellos. Madre mía, si Enrique VIII levantase la cara. En fin, pasando de estos temas del corazón, la víspera del milenio vendrá marcada por construcciones faraónicas y ambiciosísimas dentro del centro de la ciudad. La del London Eye, como ven a la derecha, la Rueda de la Fortuna, nosotros decimos Noria, ustedes Rueda de la Fortuna, que hasta 2006 fue la noria más alta del mundo con 135 metros de altura. Ahora solo es la tercera, detrás de la Singapore Flyer y de la Estrella de Nanshan, ambas superan los 160 metros de altura. El otro hito constructivo es el que ven a la izquierda, ese es el Millennium Bridge, construido por el grandísimo Norman Foster, primer puente en cruzar el centro de Londres, desde la City hasta el otro lado, que es donde encontraríamos la Tate Modern o el Teatro de Globe, que ustedes ya han visto en imágenes anteriores que hemos puesto, el Teatro de Shakespeare. Momento también de la preparación de las Olimpiadas de 2012. Para muchos, las mejores ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos se dieron cita aquí, en Londres 2012. Momento de la eclosión de la City, o sea, de los grandes rascacielos de la City, del Skyline, de uno de los más famosos Skyline del mundo, junto quizás con el de Manhattan, el de New York. Bueno, pues no podemos pasar por alto, dentro de todos los edificios que tiene la City, el que ven en imagen que tiene forma de misil, que se llama Gherkin, es también obra de Norman Foster, que tiene unos 180 metros de altura. Y el otro edificio que quiero mencionar es la pirámide que ven encima. Ese edificio se llama The Shard, el Shard, que tiene unos 310 metros de altura, consiguiendo el récord de ser el edificio más alto de Europa Occidental. Obra de otro de los grandísimos arquitectos, uno de mis favoritos, que es Renzo Piano. Con esta eclosión enorme de los edificios de la City, admírenlos porque son una auténtica maravilla, dentro de los hitos de la arquitectura de vanguardia, del futuro, moderna, no tienen comparación, salvo, como digo, con el Skyline de Nueva York. Pues hasta aquí, hasta la eclosión de la City, llegaría nuestro paseo turístico por la historia de Londres. Querría terminar con un agradable recuerdo para todos ustedes, un resumen casi que resume sin palabras todo lo que es Londres, porque ya han visto que una ciudad tan vasta, tan abrumadora, inmensa en todos los sentidos,
pues es complicada de entender, pero hay veces que hay imágenes que hablan por sí mismas. Con todas las pequeñas cositas que les he ido diciendo y estas imágenes que les pongo, espero que les puedan hacer pasear por este Londres de la tradición, este Londres de la vanguardia, lo histórico, el futuro, lo bohemio, como sus plazas, sus mercados. Desgraciadamente me gustaría, pero no les puedo acercar más que con toda esta exposición que hemos hecho en esta hora y media aproximadamente, que con estas palabras, estas imágenes. Podríamos estar hablando horas infinitas, de verdad, sobre esta ciudad, y ojalá pueda hacerlo cuando vengan y estén en el autobús y pueda darles charlas de lo que quieran, y cuanto más, mejor. La última foto que les quiero dedicar es esta de aquí, que corresponde al crítico Samuel Johnson. Esta foto viene a decir algo así, que cuando un hombre está cansado de Londres es que está cansado de la vida, porque Londres tiene todo aquello que la vida puede ofrecernos. Y es que realmente es así. Nosotros no solo no estamos cansados de la vida, estamos más vivos que nunca y deseando poder volver a recibirles y llevarles a través de Europa, de las épocas, de las ciudades, en nuestros circuitos. Es lo que más deseamos en este momento, créanme que es así. Si me preguntan o si tienen dudas, si quieren saber por qué deberían elegirnos, por qué deberían confiar en nosotros, pues yo les diría que es por la calidad humana de las personas que integramos este equipo. Créanme que conozco cómo trabajan y cómo son otros turoperadores aquí en Europa, nos conocemos un poquito todos por vecindad, y les puedo decir que es la primera vez que encuentro un equipo humano que muestre tantísima preocupación por sus pasajeros, por el cliente, desde el momento que toman un vuelo en su país de origen hasta que llegan a su país de origen otra vez. Y no solo estoy hablando de nosotros, los guías, los que les acompañamos en el autobús intentando hacerles lo mejor posible, lo mejor para su viaje. Hablo de mis colegas que están ahí detrás, en backstage, que no tienen cara visible, pero quiero decirles que ellos, tanto como nosotros, formamos parte del mismo barco y están ahí volcados desde el primer momento para hacer su satisfacción, para darles cariño, hacerles llegar nuestra dedicación y procurar entre todos su bienestar, que es lo más importante para nosotros. Con esto quiero decir que tener un discurso bonito, saber muchas cosas, es algo estupendo, es un plus para todos. Pero, sin embargo, hoy en día y en un mundo donde desgraciadamente proliferan cada vez más los trabajos que se hacen de manera mecánica, automática, casi deshumanizada, lo que nos hace diferentes a nosotros aquí en Más Europa es la humanidad que tenemos hacia el cliente y hacia sus vacaciones, para que sean lo más perfectas posible dentro de nuestras posibilidades. Así que es eso, quédense con eso, con el cariño que aquí les damos y que estamos deseando volver a darles en cuanto todo esto acabe. Ya simplemente me queda darles un gran thank you de parte mía y de mi empresa, de mi equipo de Más Europa, y ojalá que les pueda ver dentro de poco y en persona. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí, haber aguantado mi charla. Gracias de verdad, de corazón, y hasta pronto.